tierra y ninguno aire. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Repita conmigo el versículo 8 nuevamente. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Dígale que está a su lado, por encima de los golpes. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra que han sido leídas. Te pedimos, Dios, que la bendiga, porque tus palabras son más que benditas, son santas, sino que nos dé cada una aplicativa de ella. Aleluya, que nos ayude a entenderla, a vivirla, a ponerla en práctica. Y aquí estoy delante de tu presencia, reconociendo que sin usted no somos nada, que simplemente soy un vaso, la cual en su infinita misericordia usted le ha placido lo que es escogerme, seleccionarme, para que hoy en día, y usted lo que es hablando de su grandeza, no tengo nada humanamente que darle a su pueblo. Aleluya, solamente le pido que haga conforme a su voluntad, y pase lo que pase, le daremos la gloria porque suya es, y usted se la merece. Llévese todo espíritu que se encarga de bloquear, de robar la palabra, la cual usted ha puesto en mi corazón, en mi mente, en este hermoso día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Dígale al que está a su lado, por encima de los golpes. Bajo ese título vamos a estar meditando en este día, conforme el Padre me permita. Amén. Por encima de los golpes. Todos sabemos que como cristianos, personas que servimos lo que es al Señor Jesucristo, todos sabemos que atravesamos momentos bien de dificultades, momentos duros, momentos de adversidad, de la cual llegan a nuestra vida. Aleluya, pero el problema no es los momentos de dificultades, sino qué actitud tomamos nosotros en los momentos de dificultades. Cuando nos ponemos a analizar, nos damos cuenta de personas que en momentos de adversidades, en momentos de prueba, aleluya, ellos tomaron lo que es decisiones erróneas, la cual decidieron lo que fue devolverse, aleluya, cuando llegaron los momentos difíciles, aleluya, y nosotros como cristianos debemos lo que es permanecer, aleluya, por encima de los golpes, por encima de los problemas, no importando cuál sea el ataque, cuál sea la adversidad, debemos lo que es permanecer por encima de los golpes. Aleluya, yo en estos días estaba analizando y dije, aleluya, que hay mucha gente como que le están enseñando un evangelio raro. ¿Cómo así? Aleluya, porque hay personas que lo han enseñado lo que es atacar el mundo de la tiniebla, pero no lo han enseñado lo que es a resistir. Aleluya, y por eso hay muchas personas que hoy están derribados, porque aleluya, lo han enseñado lo que es atacar y atacar en el mundo de la tiniebla, pero cuando el mundo de la tiniebla toma represalia, no tiene lo que es resistencia. Por eso hay muchas personas que están derribados porque no han aprendido lo que es a resistir. Y una de las armaduras principales del cristiano es la resistencia, para poder lo que es avanzar y seguir por encima de los golpes. Por eso yo analizo y digo, wow, cuántas personas derribadas, y digo, es impresionante porque le enseñan a atacar el mundo de la tiniebla, pero no le han dado la clave, aleluya, para cuando el mundo de la tiniebla tome represalia con ellos, cómo ellos puedan resistir. Y por eso vemos tantas personas derribadas, personas de Dios, personas, gloria al Señor, que tenían, predicaban tremendo, adoraban a Dios tremendo, y hoy en día están derribados porque no supieron lo que es resistir por encima de los golpes. Y es impresionante cuando nosotros vamos a la Biblia. En la Biblia hay bastante historia, la cual llaman nuestra atención, de personas que sabían lo que es resistir por encima de los golpes. La primera historia a la cual yo voy a resaltar es la historia de José. Esta historia llama bastante lo que es mi atención. Aleluya, José, un hombre joven, un muchachito joven, aleluya, dice que es vendido por sus hermanos. Aleluya, vendido por sus propios hermanos, echado en cisterna. Y esto es un golpe bastante grande a aquel joven. Aleluya, porque su familia, sus hermanos, la cuales lo venden. Porque a veces nosotros nos confundimos y pensamos que el golpe viene de afuera y el golpe es del que está más cerca. Aleluya. Para que nosotros aprendamos lo que es a resistir por encima de los golpes. Aquel muchacho me gusta porque a pesar de que fue vendido por sus hermanos, fue lo que es echado en una cisterna. Cuando yo me pongo a analizar, me doy cuenta que aquel muchacho supo lo que es permanecer por encima de los golpes. Y cuando nosotros permanecemos por encima de los golpes, nos damos cuenta, aleluya, que hay privilegio para nosotros. Por eso José, cuando lo venden, dice que llega a la casa de Potifar y todo eso, y cayó en gracia porque él pudo permanecer por encima de los golpes. Fue tentado, pero que él no cayó porque pudo permanecer por encima de los golpes. Aleluya, y esto me llama mucho la atención porque es un joven. Aleluya, que la gente habla a veces mucho de los jóvenes, pero yo digo, es importante esta historia porque
Aleluya, cuando analizamos y hacemos lo que es un análisis aquí, decimos: el que no ha servido a Dios en su juventud no sabe lo que es permanecer por encima de los golpes. Aleluya, porque sí sabemos que como jóvenes peleamos día tras día luchas y batallas y dificultades para poder permanecer firmes. Aleluya. Y el que no ha conocido a Dios desde su juventud, le aconsejo que no critique cuando usted vea a un joven que esté pasando por momentos de dificultad. Un joven que se sienta débil, que se sienta desmayar. Aleluya. Acérquese a él y dé lo que es una palabra de aliento, porque usted no sabe la guerra que lleva aquel joven entero. Aleluya. Y yo me imagino que esto fue algo grande para José, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. Pero yo sé que él, a pesar de esto, decidió y entendió que Dios era mayor que sus hermanos. Que a pesar de que sus hermanos lo golpearan, aleluya, él entendió que su confianza no estaba en los hombres, sino que estaba en Dios. Y yo me imagino que él dijo: yo voy a resistir por encima de los golpes. Aunque mis hermanos me traicionen, yo voy a aguantar y voy a soportar por encima de los golpes. Y hay otra historia bien interesante, y es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes también fueron jóvenes que desafiaron lo que fuese el sistema. Son jóvenes que uno analiza esta historia y uno dice: wow, son jóvenes que verdaderamente son ejemplos a seguir. Aleluya, que en medio de una ciudad corrompida, ellos decidieron lo que fue desafiar los pronósticos, ellos decidieron lo que fue permanecer por encima de los golpes. Aunque había un remanente que se había doblegado, ellos decidieron lo que fue permanecer por encima de los golpes. Estos jóvenes son importantes esta historia porque llama mucho a nuestra atención. Edita en contra de ellos, pero ellos decidieron permanecer. Aleluya, ellos tomaron la actitud de seguir hacia adelante, no importando los golpes, no importando la adversidad. Ellos siguieron lo que fue hacia adelante mirando al blanco. Daniel es otra historia bien interesante, bien conmovedora. Y este fue otro joven, otro hombre que se atrevió a lo que fue a desafiar los pronósticos y a permanecer por encima de los golpes. Aleluya, y nosotros hemos leído una historia bien interesante, bien importante. Y es aquí, en el libro de Apocalipsis. Aleluya, escucho que muchas personas le dan miedo de estudiar este libro. Aleluya, por los contenidos que se encuentran aquí. Pero esto es un libro que es bastante interesante. Aleluya, en este momento se encuentra lo que es el mismo Padre hablando a Juan y dándole lo que es una palabra a 7 iglesias que se encontraban, lo que era ubicada en Asia Menor. Dice la Escritura que cuando Él está hablando, le da a cada una de las iglesias conforme el Padre le ponía en su boca. Nos damos cuenta que a muchas iglesias las exhortaba, a otras las corregía conforme a la necesidad que había en el pueblo. Y aquí donde hemos leído el libro de Apocalipsis capítulo 3, a la altura del verso 7, nos encontramos con una iglesia conocida como Filadelfia. Cuando yo me pongo a investigar aquí, me doy cuenta de la palabra que están hablando y dice: escribe lo que es al ángel de la iglesia. Cuando me pongo a investigar, el ángel de la iglesia era la persona que estaba lo que encargada en aquel lugar. Aleluya, que estaba lo que es asignada, lo que es a dirigir a aquel pueblo en aquel momento. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Cuando me pongo a investigar el santo, me doy cuenta que una de las características principales del Padre es el santo, que Él es santo. Por eso dice su palabra: sé santo, porque yo soy santo y sin santidad nadie me verá. Me doy cuenta que esto es uno de los atributos, de las características principales que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el verdadero. Cuando yo digo el verdadero, y me doy cuenta de que Jesús es el verdadero, que Dios es el verdadero, el que no miente, el que no es hijo de hombre para arrepentirse, el hijo de hombre para mentir. Me doy cuenta, el que tiene la llave de David. Me pongo a investigar la llave de David, ¿qué es esto? Me doy cuenta que la llave de David era una llave que en el Antiguo Testamento tenía lo que es el rey, que representaba lo que era autoridad, representaba lo que era dominio, poder. Y Él está diciendo aquí, iglesia: yo soy quien tengo el poder, yo soy quien tengo la autoridad. Aleluya, a pesar de los golpes, yo soy quien estoy a dominio de ustedes, yo soy quien veo todo. Aleluya. Le dice: yo conozco tus obras. Y esto es bien interesante, esta palabrita: yo conozco tus obras. Y muchas personas en estos tiempos, aleluya, se le han olvidado que Dios conoce sus obras. Aleluya, están haciendo y deshaciendo y se le han olvidado que Dios conoce su obra. Le dice: yo conozco tus obras. Él está haciendo entender que Él está al tanto de todo. Personas que viven doble vida y se le han olvidado que Dios está al tanto de todo. Yo vine a decirte, aleluya, que Dios está pendiente de ti. Aleluya, yo conozco tus obras. Dios le está diciendo: yo estoy al tanto de todo lo que te está pasando, yo estoy consciente, yo no me he olvidado de ustedes. Cada cosa que le pasa, yo soy que tengo el dominio, yo soy que tengo la autoridad, yo soy que estoy pendiente de cada cosa que ustedes están pasando. Le dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Esta palabra como que marcó mi vida y me puso a investigar, porque aunque tiene poca fuerza,
Cuando me pongo a investigar, porque aunque tiene poca fuerza, me voy lo que es a la raíz de la historia de Filadelfia. Me doy cuenta que esto es una ciudad que está fundada lo que fue en el año 89 a.C. Dice la historia que cuando aquella persona, a gloria al Señor, fundan aquella ciudad, él la crea con un objetivo, y era con el objetivo de que sea una ciudad comercial, una ciudad, aleluya, porque estaba rodeada de personas, de lugares que se movía mucho el comercio, y él la funda con aquel objetivo, y el objetivo se le da. Pero es impresionante porque cuando se le da el objetivo, dice que aquel hombre le pone como nombre Filadelfia. Pero yo me pongo a analizar Filadelfia y me voy a investigar, y me doy cuenta que este hombre pone Filadelfia, que significa amor fraterno. ¿Pero por qué? Dice la historia que este hombre tenía un hermano, la cual era leal a su hermano. Este hombre fundador de la iglesia es conocido como Eumene. Dice que Eumene le pone por nombre Filadelfia, aleluya, porque su hermano se llamaba Eutalio Filadelfio, que significa amor fraterno. Él le pone este nombre por lealtad a su hermano, porque le tenía un amor tan interesante a su hermano que decidió lo que fundar una ciudad y ponerle este nombre como lealtad a su hermano. ¿Y cuántas personas en estos tiempos, gloria al Señor, que no son lo que es leales a sus hermanos? Personas, gloria al Señor, que Dios nos manda estar unidos, y en los momentos de adversidad le damos lo que le falta a nuestro hermano. Aleluya, esto es impresionante, porque yo digo, wow, Filadelfia, aleluya, amor fraterno. Y esto me da a entender que cuántas personas en estos tiempos, gloria al Señor, que hoy en día usted lo ve que están con usted en el principio, pero cuando Dios los lleva a las alturas se olvidan quién estaban con ellos en el principio. Y aquel hombre en ningún momento se olvidó de su hermano, en ningún momento se olvidó de quién estaba con él en el inicio. Aleluya, por eso le puso como nombre Filadelfia, que significa amor fraterno, aleluya, unidad. Y eso es lo que Dios necesita en su pueblo hoy, unidad, porque cada quien está jalando por su lado. Y un pueblo unido jamás será vencido, y hoy en día estamos como contrarios. Cada quien está, aleluya, en vez de unirnos estamos peleando unos a otros. Y Dios quiere que seamos unidos, porque es impresionante, cuando el pueblo está unido jamás será vencido. Un pueblo unido logra muchas cosas, aleluya. Por eso aquella gente, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, iban lejos porque estaban unidos. Y Dios necesita de nosotros unidad, aleluya, y nosotros hemos olvidado de la unidad. Aleluya. Y Dios le está demandando de nosotros unidad. Necesita que su pueblo vuelva a lo que es a la unidad. Aleluya. Cuántos pastores, cuántos hermanos, gloria al Señor, que hoy en día no se llevan entre sí, no están unidos, están divididos. Y en el pueblo de Dios no puede haber división, porque Dios no es un Dios de división. Aleluya. Dios es un Dios unido. Y Dios necesita que su pueblo sea unido. Y me doy cuenta, gloria al Señor, de que aquella ciudad, gloria al Señor, dice que esta ciudad está bien fructuosa. Dice que el comercio está funcionando hasta tal magnitud, que eso, dominicanamente hablando, de aquí para allá y de allá para acá, el comercio moviéndose de una manera sobrenatural. Pero empieza lo que es los procesos en aquella ciudad. Empieza lo que es la batalla en aquella ciudad, como llegan los procesos a nuestra vida. Dice que empiezan los terremotos a soltar aquella ciudad. Cuando los terremotos están azotando aquella ciudad, dice que la ciudad empieza a ser desbaratada, la ciudad empieza a ser desboronada. Dice que los edificios empezaron a caer por causa de los terremotos que eran tan fuertes. Pero ese no es el problema de que habían terremotos, porque los terremotos llegan a nuestra vida. Aleluya, los momentos de adversidad llegan a nuestra vida. El problema es qué actitud estamos tomando en momentos de adversidades. Dice que había personas, aleluya, que empezaron a huir de la ciudad porque habían llegado los terremotos. Que había personas que habían abandonado, aleluya, su posición porque habían llegado lo que es los terremotos. ¿Y cuántas personas en estos tiempos que están abandonando lo que es su posición? Por las luchas, por las pruebas, por las dificultades. Gloria al Señor. Pero algo me gusta de esta historia, y es que a pesar de que había personas que habían lo que es abandonado la ciudad, había un remanente que se había mantenido firme en aquel lugar. Había un remanente que se había mantenido estable en aquel lugar. Que a pesar de la batalla había un remanente que, aleluya, que supo lo que es resistir por encima de los golpes. Aleluya. Y es impresionante. La persona está huyendo, pero hay un remanente que se mantiene fiel. La persona está corriendo, pero hay un remanente que dice: yo voy a permanecer. Es verdad que la lucha es grande, es verdad que el proceso es duro, es verdad que la batalla es fuerte, sí, pero hay algo que es más importante, y es la resistencia. Porque cuando yo resisto, aleluya, al final voy a tener lo que es mi corona. Y aquella persona, aleluya, se mantuvieron ahí, un remanente firme. Fue destruida la ciudad. Mucho lo que es abandonar la ciudad. Dice que
A pasar el tiempo, la ciudad vuelve a ser lo que es reestructurada. Pero a pesar de que vuelve a ser reestructurada, dice que la ciudad vuelve y se llena. Dice que había unos gran habitantes fuertes en aquella ciudad. Aleluya. Pero cuando vuelve a ser reestructurada, vuelve y se llena la ciudad. Pero se llenó de personas que no eran natal de allá. Personas que venían, aleluya, de otras ciudades a vivir allá en Filadelfia. Pero a pesar de eso, había un remanente que a pesar de todos los golpes se mantuvo en aquel lugar. A pesar de la batalla, hubo un remanente que supo lo que fue permanecer allá por encima de los golpes. A pesar de los procesos, hubo un remanente que decidió lo que fue serle fiel a Dios. Y esto es lo que Dios necesita de nosotros, que a pesar de los golpes, aleluya, nosotros decidamos lo que es serle fiel por encima de la batalla. Que decidamos lo que es serle fiel por encima de los pronósticos negativos. Que decidamos lo que es serle fiel por encima de la batalla, de los procesos, de las dificultades. Porque nos conviene a nosotros serle fiel a Dios. Por eso hay una historia de un hombre conocido como Policarpio que dijo: en 36 o 56 años he servido a Dios y nunca me ha hecho mal. Y eso nos motiva a nosotros a servir a Dios por encima de los golpes. Aleluya, no importa los años que usted tenga, resista, porque vamos a tener lo que es la corona. Se llena lo que es aquella ciudad de personas, aleluya, que no eran nacidos de aquel lugar, pero un remanente se mantuvo firme en aquel lugar. Y aquí donde nace esta palabra, porque aunque tiene poca fuerza, porque los golpes habían azotado a tal magnitud a aquellas personas que tenían poca fuerza, pero ellos decidieron lo que fue permanecer. Aleluya, los golpes azotaron a tal magnitud que ellos se sentían, aleluya, sin fuerza, no podían más, pero decían: yo voy a resistir, yo voy a aguantar, yo voy a soportar la prueba. Aleluya, yo sé que la prueba es dura, yo sé que los momentos de dificultades son duros, llegan a golpear lo que es nuestra vida, pero es necesario que nosotros resistamos por encima de los golpes. Aleluya, hay recompensa para los que resisten por encima de los golpes. Aleluya, aquella ciudad se mantiene firme ahí, ese remanente. Y dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Pero ahora hay una recompensa sobre ellos. ¿Y cuál es la recompensa? Que dice, aleluya, yo te voy a entregar de la sinagoga de Satanás aquellos que dicen ser judíos. Esto era una cesta que se encargaba lo que es, quería reclamar, gloria al Señor, legalidad, lo que es en el reino. Hubo una persona que trataban de hacerse como pasar, como que ellos eran cristianos, aleluya, querían lo que es engañar al pueblo, pero Dios le dice que se lo iba a entregar. Y por cuanto permanecieron, dice: yo te daré la corona de la vida y nombre nuevo. Aleluya. Y es impresionante. Y esto nos motiva a lo que es a nosotros poder permanecer por encima de los golpes. Él le dice: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te daré, aleluya, lo que es la corona de la vida. Yo te haré recompensa en el cielo, te haré columna en el templo de mi Dios. Y yo puedo analizar columna. La columna es algo que está firme, algo que no se mueve, algo que está intacto ahí. Aleluya. Y él le dice: yo lo haré columna en el templo de mi Dios, pero si me son fieles, aleluya, si me son fieles, lo haré columna. Y hay, aleluya, hay personas, pero al Señor, que Dios no va a hacer columna, porque yo sé que a pesar de los momentos difíciles, ellos han decidido lo que es permanecer por encima de los golpes. Aleluya. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y esta es una recompensa la cual nos motiva lo que es a permanecer por encima de los golpes. Y nos hace entender que es verdad que la prueba es dura, no podemos negar esto. Es verdad que la batalla es dura, es verdad que la dificultad es dura. Pero cuando resistimos vamos a tener lo que es nuestro nombre nuevo allí en el cielo. Aleluya. Y nuestra redención está cerca. Y esto nos motiva lo que es a resistir. Sabemos que ya nos queda poco para la iglesia ser levantada. Nos queda poco para ya lo que es ser levantado, aleluya, juntamente con el Padre, con el Señor. Pero hay personas que necesitan resistencia. Hay personas que necesitan fuerza, gloria al Señor. Hay personas que necesitan lo que es soportar por encima de los golpes. Aleluya. Yo no sé si tú, cómo está tu estado emocional en este momento, pero yo creo fielmente de que Dios vino a darle fuerza a alguien para que pueda resistir por encima de los golpes, para que pueda resistir por encima de la batalla. Y yo voy a decir a alguien: de verdad que la prueba es dura, que el proceso es duro, pero resiste por encima de los golpes, porque hay recompensa para nosotros. Póngase de pie, aleluya. Hay recompensa para nosotros cuando nosotros resistimos por encima de los golpes. Y entendemos que la batalla es dura, siempre es duro, pero yo vivo fortalecer a alguien
arriba, aleluya. Y vamos a hacer un clamor por aquellos que se sienten débiles, por aquellos que sienten desmayar, por aquellos que sienten que no pueden más, para que el Padre le dé resistencia, aleluya. Oh Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Eleva su clamor al cielo conmigo, vamos, aleluya. Oh Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, Padre. Y aquí tu pueblo está delante de ti, Dios. Padre, mira cada uno que se sienten sin fuerza, los que se sienten débiles, los que sienten desmayar, los que sienten que no pueden más. Padre, clamamos a usted. Tu misericordia no alcance para quitar de resistencia, Dios. Oh Padre, que a pesar de las pruebas, de los golpes, ellos puedan permanecer como permaneció aquella iglesia de Filadelfia, como permaneció aquel, aleluya, aquel remanente en medio de las dificultades, como permaneció aquel remanente en medio de los procesos, en medio de la adversidad, decidió resistir, decidió lo que fue aguantar por encima de los golpes. Y aquí estamos delante de tu presencia, decidiendo, aleluya, resistir por encima de los golpes y reconociendo que sin ti no somos nadie, que necesitamos de ti, Dios, para poder permanecer por encima de los golpes.